días, Humash para el día domingo, Parashat Vayikra. Estamos comenzando un libro nuevo, el tercer libro de la Torá, en hebreo Vayikra, en español Levítico. Y empieza con el tema de los sacrificios, un tema que para nosotros hoy en día es algo muy remoto, o sea, porque no es parte de nuestra vida diaria. Y muchas veces la información que uno tiene es de su experiencia, de ver, de vivirlo. En la época del templo, seguramente era una cosa muy común ver a una persona caminando por la calle con un animal en la mano. Lo compró porque quería ofrecer un sacrificio. Entonces, los primeros dos parashiot principalmente van a explicar cómo es este tema de los sacrificios, que era una parte muy, muy central de la vida judía en la época del Bet HaMikdash, cuando había el templo, muy central. Y para estas personas seguramente era como ponerse los tefilín, o cuidar Shabbat, o colocar una mezuzá, porque era parte de su vida diaria. Ahora, la Torah comienza así, dice, Vayikra el Moshe, Vayidaber Hashem elav me'ohel moed leimor. Y Hashem llamó a Moshe, y Hashem le dijo, habló desde la tienda de la cita, diciendo, entonces recuerdan que terminamos el libro de Shemot, el segundo libro de la Torá, y en este libro ya quedamos con el Mishkan totalmente ya listo, preparado, y sabemos de que uno de los servicios principales en el Mishkan era los sacrificios. Entonces lo lógico es que después que tienes un Mishkan, ya vas a preguntar, ahora, ¿qué hacemos dentro de este espacio? Entonces viene la Torá y te dice, esto es lo que vas a hacer, estas son las diferentes circunstancias. Ahora, Korbanot, los sacrificios, tienen varias diferentes categorías. Hay sacrificios individuales y hay sacrificios de la comunidad, todos juntos, colectivos. Hay sacrificios que son voluntarios, que uno quiere ofrecer un sacrificio, y hay sacrificios que son obligatorios, de que si haces ciertas cosas, entonces la Torá obliga a la persona de ofrecer un sacrificio. Los sacrificios pueden ser de animal, de vegetal o de mineral, como vamos a ver todo esto. En general, los sacrificios se dividen en 4 categorías muy generales y después otras subcategorías. La primera categoría es Olá, un Korban Olá, que es todo a Hashem, es voluntario. Es un sacrificio que uno hace voluntariamente. Hay Shlamim, que es el Korban, se llama de paz. Cada uno se va a explicar para qué es, ¿no? Después hay Korban Hatat, que es un Korban por pecado, por haber pecado. Y después hay Asham, un Korban Asham que se llama de culpabilidad, un Korban de culpabilidad. Entonces, la Torá va a comenzar hablando primeramente de Korban Olá, porque aquí recién inaugurado el templo y están todavía en el desierto. Entonces, gracias a Dios no hay muchos pecados, ¿no? La vida todavía no comenzó. La fábrica de pecados, ¿no? empieza una vez que ellos entran en la tierra, empiezan a vivir la vida y entonces allá, obviamente las otras categorías van a ser más a menudo, pero entonces lógicamente era más lógico para esa época, para ese momento, comenzar con los korbanot que son voluntarios.
Entonces, sobre esta palabra Vayikra el Moshe, entonces Rashi dice algo interesante. Dice que todos los enunciados y todos los dichos y todos los mandatos que Dios comunicó a Moshe siempre fueron precedidos por un llamado. Este llamado constituye una expresión de cariño. Además, o sea, la expresión Vayikra. Además, también es una forma de expresión utilizada por los ángeles para llamarse unos a los otros. Y como está dicho, dice, y un ángel llamaba al otro y decía, Kadosh, 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 Santo, Santo es Dios. Pero a los profetas del mundo, Dios se reveló de un modo distinto al de Moshe, utilizando un lenguaje que denota transitoriedad, dice, e impureza. Porque en vez de decir Vayikra, utiliza la expresión Vayikar, sin la Aleph al final. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que hay dos formas que uno puede relacionarse con el otro, también entre seres humanos. Puede haber el caso de que uno quiere invitar a otra persona, digamos, a la boda de su hijo. Entonces, 3 meses antes va y le envía una invitación, por favor, venga, va a su casa y le entrega la invitación. Ya parece que esta idea ya se murió con el internet, ¿no? Pero aquí ya no hace mucho, eso era el sistema, ¿no? Que las personas antes de una fiesta, literalmente, hacían entrega a cada persona con tiempo, después te llamaban, o sea, si no te conseguían, si lo recibiste. Pero el punto es, significa que en la invitación, en el llamado, en la comunicación, hay como cariño, hay propósito. Después hay el caso de que uno, en el día de la boda, encuentra un amigo ahí en una tienda y dice, ay, se me olvidó invitarte, pero por favor venga esta noche. Eso se llama así, Vayikar, o sea, te llamo y te invito, pero no, eso le falta la Aleph, ¿no? La letra Aleph. Entonces, esta es la idea. Vayikra es un llamado de mucho cariño. Después dice Rashi que Vayikra Moshe dice, la voz divina avanzaba y llegaba directamente a los oídos de Moshe, pero todo el pueblo judío no la oía. Es increíble. Hashem llamaba de un lugar y se supone si una voz suena aquí, entonces todos vamos a escuchar. Hay forma de llamar y gritar o decir algo en voz alta aquí en un espacio y que solamente una persona lo escucha y los demás no. Pues así era esto. Que Hashem lo llamaba y nadie más escuchaba sino solamente Moshe. Y este es un concepto en general, la idea de profecía es así. Hashem habla, Hashem se comunica y llega a quien tiene que llegar. Entonces dice así, Daber el Bnei Israel, habla al pueblo judío, a los hijos de Israel, Vamarta alehem, y diles, Adam ki yakriv mikem korban Hashem. Cuando una persona de ustedes traiga una ofrenda al Eterno, min habehima, de animales, min habakar, o sea, animales terrestres, de bovinos o min hatzon, o de ovinos, takribu et korbanchem, deben ofrecer su korban de estos animales. Estos son los animales que se debe utilizar cuando vas a ofrecer un korban. Entonces, aquí
está, explicándonos primeramente qué animal se puede utilizar. Tiene que ser sacrificios de animales domésticos, así se dice. Sí. ¿Sí? Que son tuyos, que es tu propiedad. Obviamente no se puede agarrar algo que es robado y quitado o algo que fue utilizado para un acto inmoral, un animal que fue utilizado como ídolo, como era la práctica en otros momentos. Sabemos que en Egipto esto era la práctica, los animales eran como ídolos. O un animal que tiene una enfermedad, terminal. Todo esto son cosas que descalifican un animal de puede ser utilizado para un corbán, ¿sí? Pero si no, estos son los animales que se puede usar. Entonces dice, Im olah korbano min habakar zachar tamim yakriveno el petach o el moed yakrivoto lirtzono lifnei Hashem. Si su ofrenda es ofrenda de ascensión, recuerda que esa es la primera categoría. Entonces dice, de bovinos deberá ofrecer un macho sin defecto a la entrada de la tienda de la cita, lo traerá voluntariamente delante de Hashem. Entonces esto es el animal donde lo tiene que traer a este sitio en particular. Ya dijo qué animal hay que usar, dónde hay que llevar el animal. Nosotros estudiamos ya la estructura del templo, ¿no? Entonces la entrada de la tienda de la cita, y vimos dónde es en la entrada ahí del Mishkan, después del Bet HaMikdash. Ahí es donde la persona tenía que llegar con su animal. Entonces, muchas veces cuando uno estudia esto, no se imagina esto en la vida real. O sea, suena como algo seno de la fantasía, pero eso es algo literal. O sea, literalmente la persona tenía que saber qué animal comprar, dónde tenía que llegar, a quién tenía que buscar al llegar allá y qué había que hacer. Estas son las instrucciones de qué es lo que hay que hacer, literalmente. Y es algo, digamos, que existía durante muchos años como parte de la vida normal. Dice, V'samach yado al rosh ha'olah, v'nirtza lo lechaper alav. Entonces, cuando llega la persona y empieza, ¿qué tiene que hacer? Él apoyará su mano sobre la cabeza de la ofrenda de ascensión y le será aceptada para expiar por él. O sea, esa es la idea de que en este caso, ¿por qué la persona está ofreciendo el corbán? La razón de este corbán, que la persona decidió traer esta primera categoría de corbán, es porque había dejado de hacer uno de los preceptos positivos. O sea, la Torah tiene dos categorías de preceptos. Hay 248 preceptos positivos y hay 365 preceptos negativos. O sea, ¿qué quiere decir positivo? Significa cuando la Torah dice que hay que hacer tal cosa, hay que colocar una mezuzá en tu puerta, hay que cuidar Shabbat, ¿no? Hay que ponerse los tefilín. Esos son mitzvot positivos. Después hay 365 mitzvot negativos o prohibitivos, donde dice que no puedes hacer tal cosa, no puedes hacer tal otra cosa. Entonces, hay una diferencia cuando se trata de los korbanot, cuál de estos preceptos uno transgredió. Si Hashem dijo expresamente que no hagas algo y tú lo hiciste, entonces es un pecado activo, ¿no? Entonces eso es otra categoría.
Eso es un pecado, o sea, eso cae bajo la categoría de hatat, de pecado, ¿no? En cambio, si uno dejó de hacer una de las cosas que Hashem dijo que hay que hacer, dejó de leer la Shema, por ejemplo, entonces, y ahora voluntariamente quería hacer como una ofrenda, entonces a eso viene el Korban Olá, ¿no? Si uno negó de hacer un mitzvah positivo. Entonces dice, después tiene que colocar las manos fuertemente sobre el animal. Esto es el acto que tiene que hacer la persona, el dueño del Korban. Y después dice, ושחט את בן הבקר לפני השם, והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם, וזרקו את הדם על המזבח סביב, אשר פתח אוהל מועד. Entonces, después hay que degollar el animal delante de Dios, y los hijos de Aarón, los Kohanim, traerán la sangre y arrojarán la sangre alrededor en el altar que está en la entrada de la tienda de la cita. Después tiene que desollará la ofrenda de la ascensión y la cortará según sus cortes. Entonces, primeramente la persona llega, recuerda que mayormente van a ser Israel, personas que no son Kohanim, que no son de esa tribu, porque la mayoría del pueblo judío no tiene el estatus de Kohen. Entonces, no pueden pasar ni siquiera más adelante de esa área, porque un Israel no puede entrar en ciertas áreas del templo. Entonces, él llega hasta donde puede llegar, él hace su parte, ahí hay una pequeña ceremonia donde él tiene que colocar las manos encima, y después el Kohen lo lleva, hace la shechitá, degollar, y lo va elaborando todo el ritual como la Torah aquí indica. Tiene que poner sangre sobre el mizbeach, sobre el altar. Después, ¿qué hay que hacer con los restos de animal? Todo es un proceso. ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח וערכו עצים על האש. Los hijos de Aarón a Cohen pondrán fuego en el altar y dispondrán leña en el fuego. וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים, את הראש ואת הפדר על העצים אשר על האש, אשר על המזבח. Pues los hijos de Aarón, cuando dice los hijos de Aarón se refiere a los Kohanim, dispondrán los cortes, la cabeza y las partes cebosas sobre la leña que está en el fuego, que está sobre el altar. וקרבו וכרעיו ירחץ במים, והקטיר הכהן את הכל, המזבחה עולה אישי ריח ניחוח להשם. Lavará sus entrañas y sus patas con agua, y el Cohen hará que todo ello arda en humareda en el altar. Es una ofrenda de ascensión, ofrenda ígnea en fragancia placentera al Eterno. Todo esto es como para nosotros muy distante, difícil de entender, pero literalmente esto pasaba a diario en el templo. La persona llegaba, los Kohanim lo recibían y ellos sabían exactamente qué corbán, qué sacrificio había que hacer, qué. En otras palabras, hay korbanot que se quema completamente como este, es olá. Hay otros que se puede comer del carne, hay ciertos que se puede comer solamente los Kohanim del carne, hay ciertos que se pueden comer los dueños de la carne, hay ciertos que tienen limitación dónde lo puedes comer, en qué área lo puedes comer. Es muy, muy, muy detallado todo esto. Y estamos solamente viéndolo de por encima, y por cierto, los que estudian el Humash con Rashi diario, aquí no estoy leyendo cada Rashi,
simplemente porque es un tema un poquito más complejo, tratando de darles más la idea general. Sería bueno si tienes un Humash de estudiarlo con más detenimiento, cada versículo con su Rashi correspondiente. Ve'im min hatzon korbano min haksavim o min ha'izim lo'olah zachar tamim yakriveno. Si su ofrenda es de ovinos, de ovejas o de cabras, en ofrenda de ascensión deberá ofrecer un macho sin defecto. O sea, en este caso la persona está ofreciendo el korban olah de un oveja, ¿sí? Oveja o un chivo. ¿Sí? Entonces debe ser de un animal, dice, que es macho y sin defecto. ושחט אותו על ירך המזבח צפון לפני השם, וזרקו בני אהרון הכהנים את דמו al מזבח סביב. Lo degollará en el lado norte del altar, o eso es otro punto. ¿En qué parte del altar había que ofrecer el corbán? Y los hijos de Aarón, los Kohanim, arrojarán su sangre sobre el altar alrededor. ונתח אותו לנתחיו את ראשו ואת פדרו, וערך הכהן אותם על העצים אשר על האש אשר על המזבח. Él lo cortará en pedazos su cabeza y sus partes cebosas, y el Cohen los dispondrá sobre la leña que está en el fuego que está sobre el altar. והקרב והקרעיים ירחץ במים, lavará sus entrañas y sus patas con agua. והקריב הכהן את הכל והקטיר המזבחה, עולה הוא אישי ריח ניחוח להשם, y lo debe hacer que arda en humareda sobre el altar. Esta es una ofrenda de ascensión, ofrenda ígnea, en fragancia placentera al Eterno. Solamente esta frase, que es una fragancia placentera, que se escucha muchas veces, que en hebreo es reach nichoach. Entonces uno dice que Hashem que recibe algún tipo de placer de este acto. ¿Qué quiere decir esto? Y obviamente es más allá de esta conversación de abarcar toda la profundidad de esto, pero hay un concepto que Rashi menciona aquí, que dice, Nachat Ruach es un placer para Hashem, que nosotros hacemos lo que Él dice. En otras palabras, nosotros realmente no podemos... Nachat, ¿no? Es un orgullo. Un orgullo de que, a pesar de no entender esto, y quizás para la mente humana es muy difícil captar qué estamos haciendo, sobre todo alguien que nunca escuchó esto y no fue criado con esto. Pero Hashem recibe un Nachat Ruach, un placer y un orgullo de ver que sus hijos cumplen con su palabra. Porque con ese acto nosotros mostramos que entendemos que somos muy chiquitos y nuestra mente es muy chiquita y no puede entender todo. Y si Dios en su Torah nos está diciendo de que hay que hacer esto y que esto ofrece, digamos, una expiación, nosotros humildemente seguimos su palabra. Y obviamente este concepto es algo que hay que tener en la vida. La Torah es un libro de entendimiento y de mucha, digamos, la Torah oral tiene mucha lógica y mucha discusión y opiniones. Pero lo importante es entender que todo eso es bajo un concepto que es la Torah de Hashem, y siempre van a haber cosas que no podemos entender, y el hecho de no entenderlo no significa que no hay que hacerlo. Y eso es el Nachat Ruach, realmente esa es la fragancia placentera que estamos actuando y confiando que obviamente Hashem nos quiere y está haciendo lo mejor para nosotros en ese sentido. Con eso terminamos el Humash.